Saludos y bendiciones a todos. Gracias por estar en este momento compartiendo este tiempo para poder seguir avanzando con nuestra clase. El día de hoy vamos a continuar con la sección que se titula El principio de la salvación, aspectos objetivos. El día de ayer estuvimos hablando un poco sobre los aspectos subjetivos que tienen que ver con cómo la salvación obra en cada uno de nosotros de manera particular. En especial nos enfocamos en lo que es el llamamiento eficaz, lo que tiene que ver con la conversión y lo que tiene que ver con la regeneración. Todos estos son aspectos que apelan directamente al ser humano, al individuo que está siendo guiado al proceso de salvación. Ahora vamos a hablar sobre el otro elemento de la salvación, que son los aspectos objetivos. Y en este sentido, estamos más bien enfocándonos en aquellos elementos que plantean no un cambio interior en el ser humano como tal, sino un cambio en nuestra relación con Dios. Hay circunstancias que comienzan a cambiar desde el momento en que nosotros accedemos a la salvación. Y eso es lo que justamente vamos a estar hablando en este día. Si anteriormente vimos el cambio que se da en la persona por la salvación, ahora veremos el cambio en su posición con respecto a Dios. Y en este sentido hay tres elementos fundamentales. El primero de los aspectos objetivos es la unión con Cristo, el segundo es la justificación y el tercero es la adopción. Estos tres elementos son los que constituyen esta nueva identidad, esta nueva criatura que nosotros tenemos en el individuo que ha sido salvado. Si bien se da un proceso interno en el individuo que lo está transformando en una nueva criatura, también se dan aspectos externos que lo hacen que su condición de ser humano cambien de un ser pecador, de un ser alejado de Dios, de un ser distante con respecto a Dios, a una persona que está en unión con Cristo, que ha sido adoptado como hijo de Dios y que se presenta legalmente como una persona sin pecado delante de Dios. Vamos viendo cada uno de estos elementos. En primer lugar, vamos con el tema de la unión con Cristo. Uno de los aspectos objetivos de la salvación se relaciona con esta unión que empieza a desarrollarse entre el creyente y Jesucristo, y que nosotros encontramos en varios textos bíblicos que son manifestados como una relación de Cristo con el creyente y del creyente con Cristo. Las referencias más básicas respecto de la relación entre el creyente y Cristo hablan de que el uno está en el otro. Por ejemplo, nosotros encontramos el texto de 2 Corintios 5:17, donde dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y todo lo demás que ustedes ya saben, pero la parte clave para nosotros en este momento es la primera frase: en Cristo. Nos habla de una relación entre el creyente y Cristo, de tal modo que el creyente está en Cristo, de algún modo, y ya lo vamos a estar explicando más adelante. Otro texto que nos habla de esto es en Efesios capítulo 1, versos desde el 3 hasta el 8. Y como estamos hablando de 5 versículos, no lo vamos a leer los 5, pero vamos a ver algunas de las frases que hacen referencia a este tema que estamos hablando. Dice el texto que nos bendijo en Cristo. También dice el texto que nos escogió en Cristo. Nos hizo aceptos en el amado, está hablando de Cristo. También nos dice que tenemos redención por su sangre en Cristo. Así nosotros vemos que la idea de que todo lo que estamos recibiendo como bendiciones en el momento son debido a que hemos entrado en una nueva relación con Cristo y que es una relación por medio de la cual nosotros estamos en Él. De igual manera, Efesios 2:10 nos dice que hemos sido creados en Cristo. No está hablando de la creación original del Génesis, sino está hablando de esta nueva creación que se da por medio de la obra de Cristo. Y ahí nosotros somos creados en Cristo. La gracia nos es dada en Cristo, según 1 Corintios 1, 4 al 5. Y también vemos que los creyentes que han muerto
también son muertos en Cristo, según 1 Tesalonicenses 4:16. Y por último, nuestra resurrección será en Cristo, 1 Corintios 15:22. Entonces vemos nosotros que el texto bíblico enfatiza bastante la idea de que estamos en una nueva relación con Cristo, en la cual nosotros nos encontramos en Él. Por el otro lado, también hay textos que nos hablan de que Él está en nosotros. Colosenses 1:27 dice: Cristo en vosotros, esperanza de gloria, si mal no recuerdo, termina el texto. Gálatas 2:20 nos dice: Cristo en mí. El apóstol Pablo está hablando y habla directamente diciendo que Cristo está en él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, es lo que dice Pablo. También Juan 15:4-5, cuando Jesucristo habla sobre la vid y los pámpanos, Jesucristo dice que debemos permanecer en Él. Habla de que nosotros estamos en Él, pero también más adelante dice que Él permanece en nosotros. Otro texto en Mateo 28:20 nos dice que Jesucristo está en el creyente. Compartimos con Cristo su sufrimiento, según Romanos 8:17, su crucifixión, según Gálatas 2:20, su muerte, según Colosenses 2:20, su entierro, según Romanos 6:4, su avivamiento, según Efesios 2:5, su resurrección, según Colosenses 3:1, y su glorificación y herencia, según Romanos 8:17. Así pues, nosotros vemos que en el texto bíblico se habla de que el creyente entra en una nueva relación con Dios por medio de Jesucristo, relación que implica que nosotros estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. No obstante, hay que tener cuidado con ciertos modelos que no son los adecuados con respecto a esta relación de Cristo y el creyente. Uno de ellos plantea que nosotros somos una esencia con la divinidad. Este es un modelo panteísta o metafísico que básicamente nos está planteando que como que parte de Dios somos nosotros, como que de Dios ha emanado toda la creación, y al ser toda la creación una emanación de Dios, entonces todos nosotros somos dioses en algún modo. Esta doctrina pues nos habla de que todos, no, sin importar su condición espiritual, tienen una relación con Dios en la cual Dios está en ellos. La unión pues en esta manera de pensar no es producto de la redención, sino de la creación. Pero nosotros vemos que el texto bíblico no apoya, no avala esta manera de pensar. La creación no es una emanación de Dios, sino que Dios tomó y hizo nuevas todas las cosas, que nosotros leemos en el Génesis que de la nada Dios fue creando todas las cosas. Así que no tiene relación con el cristianismo esta idea panteísta. Otro modelo inadecuado es creer en que nuestra unión es mística. El problema con esta forma de pensar es que se pierde la individualidad. Se habla en estos modelos, o las personas que buscan este modelo, plantean que Jesús debe controlar la relación y que la personalidad de la persona, la personalidad humana, debería quedar casi eliminada. He escuchado a algunas personas que tienen esta forma de pensamiento y que dicen: no, es que yo ya no tengo que tomar las decisiones, Dios es el que tiene que tomar, y cuando hacen algo y alguien les reclama, yo no fue Dios el que decidió por mí, yo simplemente hago lo que Él me dice. Y suena muy espiritual, pero en realidad estamos ante un modelo inadecuado. Y les puse ahí como dibujo este zombie porque más o menos esa es la idea. Los zombies antes de que llegara la última generación de zombies al cine, el zombie era una especie de muerto que alguna persona, por medio de algún embrujo o hechizo, tomaba posesión y comenzaba a ordenarle que hiciera una u otra cosa. El muerto simplemente obedecía lo que le decían que hiciese. No tenía personalidad, no tenía identidad, no tenía en cierto modo humanidad. Ese era el zombie. Y este modelo de unión mística es básicamente eso, una especie de cristianos zombies que supuestamente por su devoción a Dios no deciden nada, todo lo decide Dios. Pero esto es falso, solamente suena bonito, pero no es el modelo bíblico. El modelo bíblico plantea que mi identidad, mi personalidad,
se relaciona con la personalidad de Cristo de tal manera que yo recibo de Él la dirección, la instrucción adecuada, recibo su influencia, su fortaleza y tomo las decisiones y soy responsable de mis decisiones. Cuando nosotros leemos en Hechos que dice, por tanto, id y haced, leemos en Mateo que se da la gran comisión, por tanto, id y haced discípulos, ahí no vemos que Jesucristo actúe como si estuviese hablando a zombies que van a hacer lo que Él diga a su voluntad, sino que Él les plantea lo que es la misión y ellos tienen que cumplir con esa misión. Entonces, este modelo místico no tiene sentido, no tiene peso bíblico, aunque sí es muy popular entre quienes quieren a veces darse de muy espirituales y que lastimosamente cumplen este objetivo saliéndose del contexto bíblico. Otro modelo inadecuado es aquel que plantea que la unión con Cristo se da como si se tratase de una profunda amistad. Jesús influye en nosotros solamente por la instrucción y por el ejemplo. Es la misma inspiración que yo podría tener de un buen amigo, de un buen maestro, de un buen pastor. Simplemente nos encontramos, hablamos y lo que me ha dicho me motiva para hacer las cosas de una manera diferente. Pero el texto bíblico me plantea que la unión entre Cristo y el creyente es mucho más profunda que simplemente una amistad. ¿Hasta qué punto ha llegado esta idea de que la unión con Cristo es como una amistad? Ustedes lo pueden ver en ese dibujo que les puse ahí, donde el jugador de fútbol americano le dedica su gol a Jesús, mientras que Jesús resulta que está viendo otro programa de televisión. Entonces es una especie de relación de amigos en la cual cada uno está por su lado y cada uno está haciendo lo suyo de manera independiente. Pero eso no es lo que nos plantea el texto bíblico. Y en este sentido pues es que se habla de que se comparten intereses y gustos en este modelo de amistad. Pero el modelo bíblico habla de una relación mucho más profunda. Entonces no es tan profunda como para decir que nosotros somos dioses, como el primer modelo que veíamos. No es tampoco de un estilo en el cual se anula nuestra identidad, pero tampoco es tan distante como para llegar a pensar que simplemente somos amigos con Cristo. Es mucho más que eso. Hay un cuarto modelo inadecuado que es el modelo sacramental, en el cual esta unión con Cristo se da de manera exclusiva en los sacramentos. Cristo está en nosotros solo en y por medio de la Eucaristía. Como la Iglesia Católica plantea que la hostia y la copa son verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo, cuando yo participo de la Eucaristía, estoy realmente participando de esa comunión con Cristo y Cristo está en mí. Su presencia es prácticamente material por la interpretación que se hace de estos textos eucarísticos. Se tergiversa pues el texto al leerlo de manera tan literal y se confunden las cosas. En este modelo pues yo solo puedo tener unión con Cristo cuando estoy en la misa, en el momento de la Eucaristía. Más nunca yo tengo una unión profunda con Jesucristo. Y como les decía, esta unión es meramente material, no es una unión espiritual. Ahora, ¿cuáles son entonces las características que tiene la unión con Cristo que hemos estado hablando? Primero, esta unión es judicial en naturaleza. Es una corporación que se ha formado a partir de la conversión. Algunos dirán, pero ahí está, eso suena incluso más distante que la relación de amigos. Sí, pero solamente es uno de los elementos. Estamos hablando entonces de que se da una corporación. La corporación la palabra corporación viene de la palabra cuerpo. Es como decir, se forma un cuerpo de lo que antes eran dos elementos separados. Entonces, por medio de la conversión, lo que se da entre Cristo y el creyente es una corporación. Se unen en un solo cuerpo y ahora son uno con Cristo. Ahí pues el ejemplo más cercano sería el del matrimonio, donde ya no son dos, sino son uno. Y por medio de la redención que Cristo hace en nosotros, pues también se da esta unión entre Cristo y el creyente. El creyente se ha incorporado en Cristo
y Cristo se ha incorporado en el creyente, aunque no exclusivamente, porque se incorpora también en cada uno de los creyentes que han creído en Jesucristo como su Señor y Salvador. Todos los bienes de cada uno ahora son posesión del otro. Ese es el primer elemento de la unión que tenemos con Cristo. Es una unión judicial, pero no se queda allí. El segundo elemento de nuestra unión con Cristo es que es una unión espiritual. Es una unión de dos espíritus que no extingue a ninguno de ellos. Veíamos que algunos, por tratar de hacerse los espirituales, dicen que son como zombies que no deciden por ellos y que todo lo decide Cristo, pero en realidad la visión bíblica de la unión con Cristo es espiritual y se unen el espíritu de Cristo y el espíritu del creyente, pero no se extingue ninguno de ellos, sino que el espíritu de Cristo va moldeando, va puliendo, va trabajando en el espíritu del creyente. Eso es lo que se da realmente en esta unión con Cristo. No es una unión de personas en una esencia, como se da en la Trinidad. Ustedes saben que la Trinidad, estamos hablando de 3 personas en una sola esencia que es Dios. Eso no se da en nuestra unión con Cristo. No es que la persona de Cristo y la persona mía se unen en una sola esencia. No. No es de ese estilo la unidad que se da acá. Tampoco es de 2 naturalezas en una persona, como es la unión que se da en Cristo, que nosotros tenemos en Jesucristo, que es perfectamente Dios y perfectamente hombre, es decir, 2 esencias y una sola persona que es Jesucristo. Tampoco esto se da en la unión que tenemos nosotros con Cristo. Lo que nosotros tenemos es una unión más bien de 2 espíritus. 2 personas, 2 espíritus como tal, el espíritu de Cristo y el espíritu del ser humano, del creyente, que se unen para poder desarrollar una nueva criatura, como lo diría Pablo, que empieza a hacer ciertos cambios de manera mutua, pero es tan interno eso que no es algo que se pueda ver puertas afuera. Lo que se ve puertas afuera del creyente son los resultados de esa unión que se está dando entre el espíritu de Cristo y el espíritu del creyente. Lo que no es, también es interesante ver, que también el autor que estamos siguiendo, Erickson, nos dice, no es una unión de personas en una esencia, no es una unión de naturalezas en una persona, no es una unión física como en la soldadura de 2 piezas de metal. Es básicamente una unión espiritual la que se está dando allí. Otra característica de nuestra unión con Cristo es que esta unión es vital. ¿En qué sentido? En el sentido de que ahora nosotros recibimos vida y nuevas fuerzas de parte de Jesucristo por medio de esta unión. Recibimos incluso el poder para generar nuevo fruto en nuestra vida. Eso es lo que nosotros encontramos principalmente en el texto de Juan, cuando Jesucristo habla sobre que nosotros somos, de que Él es la vid y nosotros somos los pámpanos. Lejos de mí no podéis hacer nada. Sin mí no llevaréis fruto. Entonces, lo que nos plantea esto es que esa unión con Cristo produce incluso en nosotros frutos que de otro modo no podrían estar ahí. Es justamente esa conexión con la fuente de poder espiritual que ahora tenemos la que nos permite empezar a desarrollar frutos en nuestra manera de vivir. ¿Qué implicaciones tiene esta unión con Cristo? Primero, se nos considera rectos. Recuerden que esta unión es en primer lugar judicial, decíamos. Y en este sentido es como un matrimonio. Cuando el uno comete algún delito, el otro también es inculpado. Y cuando el uno paga por una deuda, los dos son liberados de esa deuda. Es una unidad judicial, diríamos ahora una persona, no sería una persona natural, sino una persona jurídica. Entonces, la persona jurídica representa, qué sé yo, a 20 personas y una persona va y paga por las 20 personas. Entonces, está haciéndolo de manera legal y está haciendo un pago por toda la persona jurídica. En este sentido, pues, nosotros somos considerados rectos
por la rectitud, por la justicia de Jesucristo. Esto es lo que nos ha traído la unión que Cristo trajo a nosotros. Y ojo, que aunque ya lo vamos a ver más adelante, hay que advertirlos desde ya, no es una imposición, no es que Jesucristo fue obligado a unirse a nosotros sabiendo que éramos pecadores y que en cierto modo Él tenía todas las de perder, porque es como que una persona que tiene muchos recursos se casa con alguien que está totalmente endeudado. Sabe que al casarse va a perder dinero porque va a tener que pagar por las deudas de su pareja. Entonces, básicamente esa es la relación, pero no fue Jesucristo obligado a hacer esto, sino que Él de su propio corazón decidió tomarnos a nosotros, unirse a nosotros y a través de eso pagar por nosotros. Entonces, esa es la primera implicación de la unión que estamos teniendo con Cristo. También otra implicación es que ahora vivimos con la fortaleza de Cristo. No solamente que hemos sido liberados de nuestro pecado y somos considerados rectos delante de Dios, sino que además recibimos la fuerza de Cristo para poder hacer las cosas como antes no podíamos hacerlas. Otra de las implicaciones es que ser uno con Cristo significa también sufrir con Él. Vemos nosotros que el texto bíblico nos habla en algunas ocasiones sobre esta importancia de que nuestra unidad con Cristo significa también que nosotros tenemos que identificarnos con Él en su muerte y resurrección. El apóstol Pablo también nos habla sobre este sentido de que hemos sido sepultados juntamente con Cristo, y pues es justamente ese empezar a vivir de tal manera que honramos a aquel que nos tomó a pesar de que no merecíamos haber sido recibidos por Él. Y por último, otra de las implicaciones de la unión con Cristo es que reinaremos con Él. Eso es lo que nos dice Lucas 22:30. Entonces nosotros tenemos esas implicaciones de este primer aspecto objetivo de la salvación. El primer aspecto objetivo estamos ahora unidos a Cristo. Segundo aspecto objetivo es la justificación. Y en este sentido, pues, nosotros nos encontramos con que la justificación es la acción de Dios al pronunciar que los pecadores son rectos ante sus ojos. Hemos sido perdonados y se declara que hemos cumplido todo lo que la ley de Dios exige de nosotros. Como ustedes ven, la justificación es un acto legal. Lo que nosotros tenemos acá es la declaración de nuestra libertad. Frente a todos los pecados que nosotros tenemos, Dios nos declara libres de toda condena debido a la obra de Cristo. Ese es el acto legal llamado justificación. Nosotros tenemos algunos elementos como para revisar de lo que representaba la justificación en el texto bíblico. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra justificación en el idioma hebreo es tzadak, que significa declarar recto o justificar. Y lo encontramos en citas como Génesis 38:26, 1 Samuel 24:17 y 1 Samuel 26:23. Es pues esta idea de que se declara recta a una persona. Luego de un juicio, luego de haber escuchado a los demandantes, a los que estaban enjuiciando a una persona, el juez lo declara al acusado como recto o como justo debido a que no ha cometido ninguna falta. De igual manera vemos que en algunos textos incluso se habla de que Dios mismo es justificado, en el sentido de que no hay nada malo que se pueda encontrar en Dios, y en ese sentido pues es justificado, es decir, es declarado recto. Nosotros, los que hemos visto y hemos examinado, llegamos a la conclusión de que Dios es recto y no hay nada malo en Él. Una persona recta también es aquella que ha sido declarada libre de culpa delante de un juez. En este caso ya estamos hablando de otro nivel de justificación. En el primero es que se ha examinado las evidencias y se ha llegado a la conclusión de que la persona no ha cometido ningún delito, por lo cual es justificado. Pero en este segundo nivel nosotros encontramos que la persona que ha sido declarada culpable, de todas maneras, se le libra de la culpa porque ha cumplido con lo que se exigía por el pecado que había cometido.
Entonces, si robó, en ese tiempo se tenía la ley que establecía que tenía que devolver lo robado. Si devuelve lo robado más la imposición que también establecía la ley, entonces es declarado libre debido a que ha cumplido con lo que la ley establecía. En ese sentido, pues, es justificado. Ha cumplido, sí pecó, sí cometió un delito, pero ha cumplido con lo que la ley exigía en ese caso de delitos. En el Nuevo Testamento es el acto declarativo de Dios mediante el cual Dios declara que los creyentes han cumplido con todos los requisitos de la ley. Entonces, justificación en el Nuevo Testamento significa que Dios establece que el creyente ha cumplido con todos los requisitos que la ley establece para declararlo justo. Entonces, eso es lo que plantea la justificación. Evidentemente, y como seguro algunos de ustedes tendrán alguna inquietud, ha habido objeciones a esta doctrina. Una de las objeciones que se plantea es la de William Sadney y Arthur Hedlam, quienes se oponen a la idea de que Dios pueda declarar justos a los impíos. Ellos plantean que básicamente suena injusto que Dios declare justos a las personas que han pecado simplemente por una especie de ardid legal. Entonces, en ese sentido, ellos consideran que no puede ser vista así la justificación. Vincent Taylor, otro teólogo, dice que si mediante la fe a un hombre se le considera recto, debe ser porque en un sentido respetable de la palabra es recto, y no porque otro sea recto por él en su lugar. Entonces, lo que ellos plantean es que no tiene sentido que se nos declare a nosotros justos por la justicia que hizo Jesucristo. Eso consideran es justamente un acto injusto. Entonces, ¿cuáles son las respuestas frente a estos cuestionamientos? Primero, existen dos maneras en las que podemos nosotros entender la rectitud. Por un lado, una persona que no ha cometido ninguna falta, y por el otro, una persona que ha cumplido con la pena impuesta. Es lo que veíamos cuando hablamos del Antiguo Testamento. Entonces, puede ser que no cometió pecado, por lo cual es una persona justa. Y puede ser también que haya cumplido con la pena impuesta, por lo cual, luego de cumplir con la pena impuesta, se lo declara justo. Ha cumplido con lo que se le exigía. Nosotros somos justificados en el sentido de que nuestra pena ha sido pagada. Los requisitos de la ley han sido cumplidos. Entonces, en este sentido, y si ustedes han leído el libro de Erickson, en este capítulo ustedes notarán que él hace una crítica a una frase que es muy común entre los cristianos, la idea de que Dios nos ve como si no hubiésemos cometido pecado. No es tan acertada esa frase porque en realidad hemos cometido pecado. Y no es que Dios está haciendo de la vista gorda con respecto a nosotros, sino que lo que está pasando es que lo que Dios ve es que Cristo ha cumplido con todos los requisitos que se exigían para nuestra justificación. Entonces, no es que nos ve como si no hubiésemos pecado, sino que ve todos nuestros pecados y ve el cumplimiento de la ley por medio de Jesucristo. Él se presenta como quien cumple con todo lo que exigía la ley para quienes habían pecado. Digámoslo en términos bien terrenales, en el Antiguo Testamento se hablaba de que si alguien había lastimado el ojo de otra persona, pues se le tenía que lastimar el ojo por ojo, diente por diente. Entonces, si la persona que había lastimado el ojo de otra persona terminaba con el ojo lastimado por el otro, ya era declarado justo porque se había cumplido con ese tipo de justicia. Y cuando hablamos de justificación estamos diciendo justamente eso, que el creyente por medio de Jesucristo ha cumplido con el pago que se le exigía por el pecado que había cometido. No lo pagamos nosotros, ese es el detalle, sino que lo pagó Jesucristo. Entonces, yo cometí los pecados y Cristo pagó la condena que me fue impuesta por esos pecados. Entonces, delante de Dios no es como que si no hubiese pecado, sino que delante de Dios he pecado y Cristo ha pagado las consecuencias. También hay otro cuestionamiento.
hay el cuestionamiento de que Dios está solo fingiendo que ve a Cristo y no al pecador. En este sentido, volvemos al punto anterior de la unión con Cristo. Esta unión con Cristo permite que sea visto el creyente en su unidad con el Señor y no de manera independiente. Es decir, es justamente la unión con Cristo la que permite que Dios nos vea no como individuos aparte de Cristo, sino como uno en Cristo. Por esa razón, Él puede vernos y ver la justicia cometida por Jesucristo. La justicia en el sentido de que el cumplimiento de la ley de Jesucristo lo ve en Cristo y lo ve en nosotros. ¿Por qué? Porque somos una unidad con Cristo. Por esa razón es que se da tanto énfasis al tema de la unidad con Cristo en el Nuevo Testamento. No somos ya independientes de Cristo, somos uno con Cristo. Y el empezar a actuar nosotros en pecado a costa de Jesucristo es justamente una manera de estar planteándole a Jesucristo en cierto modo el divorcio. Entonces no nos conviene para nada eso. Y más bien lo que debe buscar el creyente es seguir fortaleciendo esa unidad con Cristo que nos ha traído esa justificación de parte de Dios. La justificación, pues, por lo tanto, es un asunto de 3 partes, no de 2, y es voluntario para las 3 partes. Lo que está diciendo acá es que el Padre, el Hijo y el creyente están inmiscuidos en este asunto. No solamente está el Padre y el creyente, como si, a veces esta es una de las críticas que se hacen, como si Dios decidiese cargar sobre Jesucristo todo nuestro pecado para hacernos a nosotros libres. No es que Jesucristo, pobrecito de él, como le cargaron con el muerto, no es esa la idea, sino que Jesucristo asume él mismo esta carga por amor a nosotros. El Padre acepta que Jesucristo asuma la carga por amor a nosotros y Jesucristo se ofrece para ello. Entonces, los 3 estamos participando. Nuestra labor es recibir esta gracia de parte de Dios Padre y de Dios Hijo por medio del Espíritu Santo. Frente a esto también el autor que estamos siguiendo, Erickson, nos plantea un problema, el problema de la fe y las obras. Si la salvación es por fe, entonces ¿qué sentido o qué valor tienen las obras? Entonces nos dice, si bien la salvación se produce por la fe, la obra salvífica es de tal dimensión que transforma al ser humano para que sea capaz de realizar buenas obras. Y ahí viene la diferencia, diríamos, entre una salvación por obras y una salvación por fe. La salvación por fe no es simplemente creer y ya está, memorizarse unas doctrinas y decir yo creo en esas doctrinas, sino que la fe realmente es creer que Dios está haciendo una transformación en nuestras vidas, no solamente legal, que sería la justificación, sino también espiritual e íntima, que sería la unión con Cristo, una regeneración, como hablábamos también en el capítulo anterior. Todo eso está produciendo Dios en nosotros, eso es la salvación, no es solamente un cambio legal. La justificación es solo uno de los elementos de la salvación, no es el único elemento de la salvación. Cuando solamente consideramos ese, cuando lastimosamente a veces en las iglesias solo se predica ese punto, el de la justificación, comenzamos a tener a creyentes que piensan que como ya ha sido firmada nuestra, nuestra exoneración de nuestra culpa, entonces ya pues puedo pecar todo lo que quiera, como ya Cristo pagó por mí, entonces a seguir pecando. Esa es la idea que surge cuando no tenemos clara toda la idea de la salvación. Entonces, el texto más interesante sobre este tema es Efesios 2, donde nosotros encontramos que dice el apóstol Pablo que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, es un texto en el cual también nosotros encontramos esta frase en Efesios 2:10, pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Recuerden que les dije que creados en Cristo Jesús se refiere a esa regeneración, a esa nueva criatura,
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces, la nueva creación, la regeneración, esta unión con Cristo producen sí o sí unas obras nuevas. ¿Obro de manera positiva para salvarme? No. Obro de manera positiva porque estoy siendo transformado por el poder de Dios en mi vida. Y cuando alguien no está viendo esas buenas obras en su vida, es que no hay esa transformación, no hay esa regeneración, no hay esa conversión, no hay esa salvación. Así que tengo que yo examinarme también si mi conversión fue real o solamente fingida. Y pues la clave acá está en que esa conversión siempre va a traer buenas obras en la vida del creyente. Otro de los problemas que surgen de lo que estamos hablando respecto de la justificación es el tema de las consecuencias del pecado. A veces se pregunta, bueno, pues pero si ya soy justificado, si ya se me ha exonerado de las consecuencias del pecado porque Cristo pagó por mí, ¿qué pasa con las consecuencias a corto plazo? Si yo tal vez cometí el pecado del adulterio, mi esposa se divorció de mí por el adulterio, mis hijos no me quieren ver por ese adulterio, cuando yo me vuelvo al Señor, pido perdón por mis pecados, es decir, me arrepiento, tengo fe y empiezo esta obra de regeneración, soy justificado, por lo cual soy declarado delante de Dios como una persona que ha cumplido con los requisitos de la ley. Entonces, ¿por qué mi esposa no vuelve conmigo? ¿Por qué mis hijos no vuelven a hablarme? ¿Por qué todos los problemas que estaba viviendo antes de esa conversión siguen ahí? Ahí viene el tema de que cuando uno es justificado, todas las consecuencias eternas del pecado quedan canceladas, incluida la muerte eterna. Hasta ahí todos de acuerdo. Pero las consecuencias temporales del pecado, tanto las individuales como las que afectan a toda la raza humana en su conjunto, no necesariamente quedan eliminadas. Es decir, si yo he cometido el pecado, justo puse ahí esta imagen de la guerra en Ucrania, si yo he cometido el pecado de por odio, por violencia, ir y destruir a la casa de un vecino, en este caso el edificio de 4 pisos de una persona en un país ajeno, si después de eso yo decido arrepentirme y volverme al Señor, esa casa no se va a reconstruir. Eso sigue ahí, y eso es lo que nos plantea el texto bíblico. Las consecuencias temporales permanecen. Las consecuencias eternas son las que han sido canceladas. Entonces yo debo reconocer que mi conversión a veces podrá traer ciertos cambios también en el tiempo presente, pero a veces será necesario hacer un trabajo de restauración. En el caso de un matrimonio destruido por una infidelidad, será todo un trabajo de restauración de la relación y de la confianza para que se pueda dar nuevamente un matrimonio como debía ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no es que simplemente por el hecho de que me arrepiento y me convierto al Señor, en ese momento todas las consecuencias de mis pecados desaparecen. Eso no sucede. Solamente las consecuencias eternas son aquellas que quedan canceladas por medio de la obra de la justificación. Vamos con el último elemento de los aspectos objetivos de la salvación, y es el de la adopción. Aquí viene una pregunta que me pareció genial en esta imagen, donde se ve a un niño escribiendo en la pared. El niño escribe supuestamente, ¿somos todos hijos de Dios? Es la pregunta que hace el niño. Y que a veces en pregunta o directamente como una afirmación, muchas personas lo dicen. Somos hijos de Dios. En muchos funerales en los cuales yo he participado, he visto que las personas dan por sentado de que somos hijos de Dios, y pues esa es la idea. Entonces, como hijos de Dios, todos vamos a ser recibidos por Dios. Entonces, ¿existe esto en el texto bíblico? Y la respuesta es hasta cierto punto. Nosotros encontramos que hay cierta filiación con Dios debido a que Él es nuestro creador.
El apóstol Pablo dice que somos linaje de Dios, que es justamente una manera de decir que somos hijos de Dios. Y cuando dice eso, está en medio de la plaza de Atenas, hablándoles a personas que no creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces sí hay una cierta filiación con Dios de parte de toda la humanidad por el hecho de ser creados por Él. Pero, ahí viene el pero, por eso decía hasta cierto punto. Debemos observar que la adopción de la que hemos hablado introduce un tipo de relación con Dios bastante distinta a la que los humanos en general tienen con Él. Lo que el texto bíblico enfatiza es que el que ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, ahora tiene la potestad de ser llamado Hijo de Dios. Entra en una condición muy especial, diferente de ser entendida como filiación, como una mera relación por ser creado por Dios. Entramos en una relación de afecto, en una relación mucho más intensa que la que se describe con la idea de ser linaje de Dios. Nosotros podemos ver que nuestra adopción significa primero que hay un perdón continuado en nosotros. El hecho de que Dios nos considere sus hijos implica que Él está constantemente velando por nosotros y que Él está dispuesto a perdonar nuestros pecados cada vez que los cometemos. Eso es una de los beneficios que nosotros tenemos por ser adoptados como hijos de Dios. En segundo lugar, nuestra adopción implica también reconciliación. Podemos decir que hay un linaje de Dios que son todas las personas de la humanidad, sí, pero también debemos reconocer que todas esas personas no tienen una relación adecuada con Dios. Hay como un muro de separación entre Dios y los hombres, que es lo que Pablo decía. Así que no todos tienen una buena relación con Dios, que en cambio los que son adoptados como hijos de Dios sí la tienen. Han sido reconciliados con Dios y por eso, con toda la propiedad del caso, pueden ser ellos sí llamados hijos de Dios. Tercera beneficio, nuestra adopción implica que ya no somos más esclavos, sino libres. Como hijos que somos de Dios, ahora pues nosotros entramos a una condición de libertad de la ley, libertad del pecado. Y por último, nuestra adopción significa que gozamos del cuidado paternal de Dios. Como a hijos Dios nos trata y como hijos Él está pendiente de nosotros y de nuestras necesidades. Tal vez aquí aclarar algo que me parece genial que aclara Erickson, es que nos cuida como hijos, no como nietos. Y es muy cierto, porque a veces el abuelo puede ser un poco consentidor. Dios no es un abuelo consentidor. Nos ama, nos cuida, pero también nos disciplina cuando es necesario. Eso es pues los elementos que hemos estado revisando hasta el día de hoy sobre los principios de la salvación, el principio de la salvación en sus aspectos objetivos. Les agradezco, mis hermanos, por la paciencia y la próxima semana ya estaremos pues directamente en nuestras reuniones y ahí sí podremos hacer todas las preguntas que seguramente estaremos teniendo sobre estos temas que hemos estado tratando. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana.